La vida familiar había sido un remanso de paz durante años, pero todo cambió cuando mi hija alcanzó la adultez. La casa se sentía diferente, como si el eco de las risas infantiles hubiera sido reemplazado por un silencio inquietante. Ella había comenzado a vivir su vida, a explorar el mundo de las relaciones, y yo me encontraba en una posición extraña. Debía ser la madre comprensiva que apoyaba sus decisiones, mientras luchaba con la sensación de que algo se estaba desvaneciendo entre nosotras. Recuerdo aquel día en particular, un día soleado en Valencia. Las calles estaban llenas de gente que disfrutaba del ambiente festivo. Los aromas de la paella y los churros flotaban en el aire, y las risas resonaban en cada rincón. Sin embargo, al llegar a casa, la atmósfera se tornó sombría. Mi hija había llegado tarde y parecía evasiva al hablar de sus planes. Me esforzaba por mostrarme interesada, pero cada vez que intentaba indagar sobre su vida amorosa, ella cambiaba de tema con una sonrisa nerviosa. Fue entonces cuando decidí revisar su teléfono mientras ella estaba en la ducha. No era algo que hubiera hecho normalmente, pero la curiosidad me estaba devorando. Al principio encontré mensajes triviales entre amigas sobre fiestas y planes para el fin de semana. Pero luego vi un nombre que no reconocía y una serie de mensajes que me hicieron sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Te gustaría quedar esta noche?, decía uno. Otro seguía: no puedo esperar a verte. Cada palabra parecía cargar un peso insostenible. Mi mente comenzó a divagar hacia pensamientos oscuros sobre lo que podría estar ocurriendo en su vida sin mi conocimiento. Cuando mi hija salió del baño, decidí no mencionar nada. La conversación fluyó hacia otros temas triviales mientras yo trataba de mantener la calma. Pero no podía evitar pensar en ese chico misterioso que parecía tener su atención. Días después, mientras tomábamos café con una amiga mía en una terraza del centro, ella mencionó casualmente a un joven que había estado preguntando por mí. Es un buen chico, dijo con una sonrisa pícara. Es muy guapo y parece interesado. Esa afirmación me sorprendió. No había pensado en mí misma como alguien atractivo o deseable desde hacía años. La conversación giró hacia mis recuerdos de juventud y las oportunidades perdidas. La idea de ser vista como algo más que solo madre comenzó a germinar en mi mente. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que mi propia hija tenía su propio interés romántico. A medida que pasaban los días, me encontraba atrapada entre dos mundos, el deseo de apoyar a mi hija y la creciente curiosidad hacia ese chico del que hablaban mis amigas. Era un dilema moral complicado. Quería ser la madre comprensiva, pero también sentía una atracción inexplicable hacia el misterio que rodeaba al joven. Una noche decidí salir a un bar local con algunas amigas para despejar mi mente y recordar cómo era disfrutar sin responsabilidades familiares por un rato. El ambiente era vibrante, música en vivo resonaba mientras la gente reía y bailaba alrededor mío. En medio del bullicio lo vi, el chico mencionado por mis amigas estaba allí. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una conexión instantánea, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Nos acercamos poco a poco entre conversaciones sobre sueños y aspiraciones. Descubrí que compartíamos más intereses de los que imaginaba. En algún momento, entre risas y miradas cómplices, nuestros labios se encontraron brevemente. El beso fue inesperado pero electrizante. Sentí una mezcla de emociones contradictorias, alegría por sentirme viva nuevamente y culpa por traicionar a mi propia hija sin siquiera saberlo completamente. Al regresar a casa esa noche, mi mente estaba hecha un torbellino. ¿Qué significaría esto? ¿Cómo podría justificar este encuentro? La realidad me golpeó como una ola. Era consciente de que había cruzado una línea invisible e inquebrantable entre madre e hija. Los días siguientes fueron tensos. Intenté actuar normal ante mi hija mientras las palabras del chico resonaban en mi mente como un eco constante. Ella parecía más distante e inmersa en sus propios pensamientos. Quizás también sentía esa sombra silenciosa entre nosotras. Una tarde decidí confrontarla sobre lo que había descubierto sobre su vida amorosa sin mencionar directamente lo sucedido con él. ¿Hay alguien especial?, le pregunté suavemente mientras preparábamos la cena juntas. Sus ojos se oscurecieron por un instante antes de responder evasivamente: solo amigos. Su tono dejaba claro que no quería hablar del tema.
Sentí como crecía dentro de mí una inquietud profunda, necesitaba saber más pero temía romper ese frágil hilo que aún mantenía nuestra relación unida. Esa noche volví al bar donde nos habíamos encontrado nuevamente, quizás buscando respuestas o simplemente tratando de entender qué estaba sucediendo dentro de mí. Allí estaba él otra vez hablando con amigos pero sin perderme de vista. Nos saludamos con una sonrisa cómplice antes de sumergirnos nuevamente en conversaciones sobre nuestras vidas y aspiraciones compartidas. Cada palabra intercambiada se sentía cargada de significado. Era evidente que ambos estábamos sintiendo algo más allá de lo superficial. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo sucedido con mi hija, el peso del secreto se volvía más abrumador. La culpa comenzaba a consumir mis pensamientos mientras intentaba justificar mis acciones ante mí misma. Mientras tanto, sabía que debía enfrentar esta nueva realidad antes de perderme completamente en este laberinto emocional donde cada decisión traería consigo consecuencias inesperadas para ambas partes involucradas. Me encontraba atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno del amor maternal hacia mi hija y otro donde comenzaba a descubrir partes olvidadas de mí misma como mujer deseosa e independiente. Así fue como comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto porque cada paso dado podría llevarme más lejos del camino familiar conocido hacia uno lleno de incertidumbre donde las sombras del silencio acechaban constantemente tras cada rincón familiar. La tarde se deslizaba suavemente en Valencia, con el sol comenzando a ocultarse tras los edificios antiguos. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, revisando los mensajes que había encontrado en el teléfono de mi hija, una inquietud crecía dentro de mí. Había decidido ayudarla a mantener sus secretos, pero cada vez que pensaba en lo que podría estar sucediendo entre ella y su novio, una curiosidad incontrolable me invadía. Días después, un amigo común nos invitó a un bar local, un lugar donde la música y las risas llenaban el aire. La idea de salir me parecía refrescante, pero también una distracción de mis pensamientos. Al llegar, noté que el ambiente era acogedor. Las luces tenues creaban un espacio íntimo donde las conversaciones fluían con facilidad. Mientras tomaba una copa de vino, vi a su novio al otro lado del bar. Estaba conversando animadamente con un grupo de amigos. No podía evitar observarlo, había algo en su forma de reír que me resultaba familiar y atractivo a la vez. Era como si un hilo invisible me atrajera hacia él, recordándome que aún existía vida más allá de ser madre. Decidí acercarme para saludarlo. «Hola», dije con una sonrisa forzada. Él se volvió hacia mí y sonrió con calidez. «Hola», respondió con un tono despreocupado. «No esperaba verte aquí». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos de trivialidades y sueños perdidos. La conexión era palpable, cada palabra parecía acercarnos más. Compartimos risas sobre anécdotas pasadas y sueños frustrados, y antes de darme cuenta, la distancia entre nosotros se había reducido drásticamente. En un instante inesperado, nuestras miradas se encontraron y el mundo que nos rodeaba desapareció por completo. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, una chispa que encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Al separarnos, la realidad regresó con fuerza. Recordé quién era yo realmente, una madre tratando desesperadamente de proteger a su hija mientras exploraba sus propios deseos olvidados. El remordimiento comenzó a asomarse en mi mente como una sombra oscura. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre la emoción del encuentro y el peso del secreto recién adquirido. Sabía que debía ayudar a mi hija a mantener su relación oculta, pero ¿a qué costo? El silencio se había convertido en mi compañero constante, cada rincón de la casa parecía susurrar verdades no dichas. A medida que pasaron los días, la tensión aumentó dentro de mí. Cada vez que veía a mi hija llegar del colegio o hablar sobre su novio con entusiasmo desbordante, sentía como mi corazón se encogía ante la culpa creciente. La vida familiar seguía adelante como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que estaba viviendo una mentira. Una tarde decidí salir nuevamente al bar para encontrarme con él sin avisar a nadie. La idea me intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. No sabía si estaba buscando respuestas o simplemente más momentos robados lejos del mundo familiar. Cuando llegué al bar esa noche, él ya estaba allí esperándome con una sonrisa cálida y despreocupada.
Nos sentamos juntos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre nuestros sueños nuevamente. Esta vez era diferente porque ambos sabíamos lo que había ocurrido entre nosotros. Las horas pasaron rápidamente mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas. Él hablaba sobre sus aspiraciones profesionales y yo me dejé llevar por sus palabras sin pensar en las consecuencias. En medio de nuestra conversación reveladora, nuestras manos se encontraron sobre la mesa y el roce eléctrico fue suficiente para encender nuevamente esa chispa. Sin pensarlo 2 veces me incliné hacia él y nuestras bocas se encontraron otra vez en un beso lleno de promesas no cumplidas y deseos reprimidos. Mientras nuestros labios se encontraban, sentí como el mundo exterior desaparecía nuevamente, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado. Pero cuando nos separábamos esta vez, algo cambió dentro de mí. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo ni seguir ocultando este secreto bajo la alfombra del amor maternal. La culpa comenzó a transformarse en confusión mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería, seguir adelante con esta relación prohibida o regresar a ser solo madre. El peso del dilema se hizo insoportable cuando decidí regresar a casa esa noche después de despedirme apresuradamente de él en el bar. Al entrar por la puerta principal, vi a mi hija sentada en el sofá revisando su teléfono móvil con expresión concentrada. ¿Te diviertes?, pregunté tratando de sonar casual mientras pasaba junto a ella hacia la cocina. Sí, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Me di cuenta entonces cuán lejos habíamos llegado ambas desde aquellos días simples cuando compartíamos todo sin secretos ni mentiras entre nosotras. Un vacío comenzó a formarse entre nosotras como si cada día estuviéramos construyendo muros invisibles más altos e impenetrables. Pasaron semanas llenas de encuentros furtivos mezclados con momentos familiares superficiales donde todo parecía normal ante los ojos ajenos. Sin embargo, las sombras del silencio continuaban acechando detrás de cada conversación tensa o mirada esquiva entre madre e hija. Una tarde cualquiera decidí enfrentar mis sentimientos abrumadores directamente al hablarle sobre lo sucedido entre nosotros dos sin mencionar nombres ni detalles explícitos para protegerla del dolor innecesario. ¿Qué harías si alguien cercano te decepcionara?, le pregunté cuidadosamente mientras preparábamos juntas la cena. Ella levantó la vista sorprendida antes de responder, no sé. Tal vez intentaría entender por qué lo hizo. Su respuesta resonó profundamente dentro mío como un eco distante recordándome cuánto valor tenía aún nuestra relación madre-hija pese al caos emocional que había creado involuntariamente en nuestras vidas recientes debido a mis elecciones egoístas. A medida que comencé a abrirme más acerca del tema mientras cocinábamos juntas aquella noche tranquila frente al fuego parpadeante del hogar familiar sentí como las tensiones acumuladas empezaban lentamente a desvanecerse aunque todavía existiera incertidumbre respecto al futuro inmediato entre nosotras dos. La vida continuó avanzando como siempre lo hacía hasta aquel día fatídico cuando recibí una llamada inesperada proveniente del bar donde solíamos encontrarnos regularmente. El sonido del teléfono resonó en mis oídos, interrumpiendo la calma que había logrado construir. La voz al otro lado era familiar, pero el contenido de la llamada me dejó inquieta. Me informaron que el joven con quien había compartido esos momentos en el bar había estado preguntando por mí. La ansiedad se apoderó de mí al pensar en cómo podría afectar esto a mi hija y a nuestra relación. A medida que pasaban los días, la culpa empezaba a hacer mella en mi conciencia. Había intentado justificar lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero cada vez se volvía más complicado. Las miradas furtivas y las sonrisas cómplices se transformaban en un peso que apenas podía soportar. La noche siguiente decidí enfrentar mis dudas y hablar con mi hija. La cena fue un intento de normalidad, como si nada estuviera mal. Pero las palabras se atoraban en mi garganta mientras ella me contaba sobre sus propios dilemas amorosos. Me sorprendió escucharla expresar sus inseguridades sobre su relación. No sé si realmente lo quiero, confesó, y sentí un alivio momentáneo al saber que no era la única atrapada en un mar de confusiones. Sin embargo, mientras ella hablaba, mis pensamientos regresaban a aquel instante en el bar, cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Era una mezcla de emociones, deseo y culpa luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas. Intenté mantener la conversación centrada en ella, pero cada palabra me recordaba lo que había comenzado a florecer entre él y yo. Los días siguientes fueron un torbellino de sentimientos encontrados.
Cada vez que veía a mi hija, una parte de mí deseaba protegerla y otra quería seguir explorando lo que había comenzado con él. Una tarde decidí salir sola para despejarme un poco, necesitaba tomar decisiones sin la presión de su mirada. El bar estaba lleno esa noche, como siempre. Las risas y la música creaban una atmósfera vibrante que me atraía hacia él como un imán. Al entrar, lo vi sentado en una esquina con amigos, su risa resonó en mis oídos y sentí una punzada de emoción al recordar nuestro encuentro anterior. Nos encontramos más tarde durante un momento tranquilo entre las multitudes. ¿Te gustaría hablar?, le pregunté sin poder evitar sonreírle. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros, creando un vínculo más profundo del que jamás imaginé. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez sin reservas ni dudas. El mundo exterior desapareció por unos instantes mientras nos perdíamos el uno en el otro. Sin embargo, cuando volví a casa esa noche, el peso de mis decisiones comenzó a aplastarme. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí en la cama, sintiéndome atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y la responsabilidad maternal. Mientras trataba de dormir, las imágenes de mi hija me atormentaban, su rostro inocente contrastaba con la traición que había comenzado a gestarse entre nosotros. Al día siguiente decidí hablar con ella nuevamente, necesitaba saber cómo se sentía realmente respecto a su relación antes de continuar con mis propios sentimientos desbordantes. Cuando llegué a casa después del trabajo, la encontré sentada en el sofá con una expresión preocupada. Mamá, comenzó ella con voz temblorosa, he estado pensando mucho últimamente. Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía que algo no iba bien. ¿Sobre qué?, le pregunté intentando mantenerme serena. Sobre él. No estoy segura si debería seguir viéndolo, dijo mientras sus ojos buscaban los míos para encontrar respuestas. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra conexión familiar y cómo mis propias decisiones habían comenzado a afectar su vida sin piedad alguna. A veces es difícil saber qué es lo mejor, respondí tratando de ofrecerle consuelo mientras mi corazón latía descontroladamente ante la posibilidad de perderla. Pasaron los días sin cambios significativos, las conversaciones eran superficiales y llenas de evasivas por ambas partes. Sin embargo, cada vez que me encontraba con él fuera del hogar familiar, en cafés o paseos, sentía como nuestra conexión crecía más fuerte y peligrosa al mismo tiempo. Una tarde decidimos ir juntos a un festival local, las luces brillantes y los sonidos festivos llenaban el aire con alegría contagiosa. Mientras caminábamos entre las multitudes riendo y disfrutando del ambiente festivo, no pude evitar sentirme viva nuevamente después de años sumida en rutinas monótonas. De repente nos encontramos rodeados por un grupo de amigos comunes, el ambiente se volvió más distendido e íntimo al mismo tiempo. En medio de risas compartidas y miradas furtivas hacia él, nuestro vínculo parecía fortalecerse aún más ante los ojos ajenos. Cuando finalmente nos alejamos del bullicio para tomar aire fresco bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, nuestras manos se buscaron automáticamente como si estuvieran destinadas a estar juntas desde siempre. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso tan arriesgado, pasamos la noche juntos. Regresé a casa sintiéndome llena de emociones contradictorias, felicidad por haber vivido algo tan intenso pero también abrumada por la culpa creciente hacia mi hija. Sabía que este camino podría llevarnos hacia un abismo del cual sería difícil regresar. Mientras intentaba dormir esa noche no podía dejar de pensar en cómo todo esto afectaría nuestra relación familiar ya desgastada por secretos ocultos y decisiones egoístas. La línea entre amor maternal e interés personal se había vuelto difusa hasta casi desaparecer completamente. La mañana siguiente llegó sin compasión, desperté sintiendo una pesada carga sobre mis hombros mientras recordaba cada detalle vivido esa noche anterior junto a él. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir adelante sin enfrentar las consecuencias? Las horas transcurrieron lentamente mientras me vestía. El espejo reflejaba no solo mi imagen, sino también la confusión que reinaba en mi interior. La vida familiar se había vuelto un laberinto de mentiras, y yo era la arquitecta de ese caos. Al salir de casa, el aire fresco de Valencia me golpeó con fuerza, como si la ciudad misma intentara despertarme de este letargo emocional. Decidí ir a un café local,
un lugar donde solía ir con mi hija. El aroma del café recién hecho y los murmullos de conversación me envolvían, pero en lugar de consolarme, acentuaban mi aislamiento. Observé a las parejas a mi alrededor, sus risas resonaban como ecos lejanos de lo que alguna vez fue mi vida. Pero el pensamiento de él se interponía entre mí y cualquier intento de disfrutar el momento. Mientras tomaba un sorbo de café, una conversación entre dos mujeres en la mesa contigua llamó mi atención. Hablaban sobre relaciones y secretos, riendo a carcajadas sobre situaciones que parecían tan triviales comparadas con la mía. Me pregunté si alguna vez habrían sentido el peso de una traición tan profunda como la que yo llevaba. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de él: ¿te gustaría pasar la noche juntos? Mi corazón se aceleró ante la posibilidad, pero una punzada de culpa me atravesó como un rayo. ¿Cómo podía pensar en esto mientras mi hija estaba al tanto del engaño? Sin embargo, el deseo era fuerte y seductor. La idea de escapar por unas horas del tormento interior resultaba tentadora. A medida que avanzaba el día, cada rincón de Valencia parecía recordarme lo que estaba en juego. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo y los niños jugaban despreocupados. Pero yo no podía disfrutarlo. Todo lo que veía era un recordatorio del abismo entre mi vida familiar y mis deseos ocultos. Finalmente tomé una decisión impulsiva: aceptaría su invitación. Al caer la noche, llegué a su apartamento sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. La puerta se abrió y él me recibió con una sonrisa cálida que desarmó mis defensas momentáneamente. La conversación fluyó con naturalidad, hablábamos sobre sueños perdidos y aspiraciones olvidadas. Sin embargo, en el fondo sabía que esta felicidad era efímera. A pesar del ambiente acogedor y las luces tenues que iluminaban su hogar, cada rayo de luz reflejaba las sombras que había creado en mi propia vida. Mientras compartíamos risas y recuerdos, sentí como las paredes comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor. Pasamos la noche juntos, pero esa frase resonaba como un eco vacío dentro de mí. No podía ignorar el hecho de que había cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. A medida que avanzaba la noche, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente, cada caricia se sentía como una traición más profunda hacia mi hija. Al día siguiente decidí regresar a casa antes de que ella despertara para evitar cualquier confrontación incómoda. La casa estaba silenciosa cuando entré, todo parecía igual, pero yo sabía que nada volvería a serlo después de lo ocurrido. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido del teléfono nuevamente. Era un mensaje inquietante: he estado investigando sobre ti. La voz interna del miedo comenzó a gritarme: ¿cómo había llegado a esto? Mi hija había comenzado a sospechar sobre mis encuentros secretos. La realidad me golpeó con fuerza al darme cuenta del laberinto en el cual me había metido sin retorno aparente. Cada paso dado hacia esta relación había sido una elección consciente, pero ahora enfrentaba las consecuencias directas. No solo arriesgaba su confianza sino también nuestra relación madre-hija construida durante años. El día transcurrió entre nerviosismo e inquietud mientras intentaba actuar normalmente frente a ella. Sabía que algo no estaba bien, sus miradas eran más inquisitivas y sus preguntas más incisivas. En algún momento durante la tarde, ella mencionó casualmente algún comentario sobre la gente que lleva vidas secretas. Su tono era ligero pero cargado de significado. La tensión se acumuló hasta convertirse en una nube pesada en nuestra casa cuando finalmente ella confrontó: «Mamá, ¿hay algo que debas contarme?». En ese instante sentí cómo se desmoronaba todo lo construido entre nosotras por tantos años. «No hay nada», respondí casi instintivamente. Las palabras salieron sin pensar ni reflexionar sobre su impacto real. Ella me miró fijamente unos segundos antes de continuar: «porque he oído cosas». «Cosas sobre ti y él». Mi corazón se detuvo por un momento, ya no podía seguir ocultando la verdad detrás del velo del silencio. La tarde se tornó oscura mientras nuestras palabras flotaban pesadamente entre nosotras sin poder ser pronunciadas abiertamente. El miedo al rechazo llenó cada rincón del espacio donde solíamos compartir risas y confidencias. Finalmente decidí salir para despejarme un poco antes de enfrentarla nuevamente,
necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos desordenados por culpa y miedo al descubrimiento completo. Caminé sin rumbo por las calles conocidas hasta llegar al bar donde todo comenzó. Cada rincón parecía estar impregnado por los ecos del pasado reciente, las risas ajenas resonaban como advertencias silenciosas contra mis decisiones equivocadas. Mientras contemplaba mi reflejo en el cristal empañado del bar vacío esa noche, comprendí cuán frágiles eran nuestras relaciones familiares frente a decisiones impulsivas tomadas por deseo personal o necesidad emocional mal gestionada. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, sabía que tenía dos caminos frente a mí, enfrentar las consecuencias o seguir ocultando mis secretos hasta quedar completamente atrapada en esta red autoconstruida llena de mentiras e inseguridades profundas. La puerta estaba abierta cuando llegué nuevamente. Ella ya estaba allí esperándome con una mirada desafiante y decidida que revelaba tanto dolor como determinación para descubrir toda la verdad oculta tras nuestras interacciones recientes. El ambiente en la casa se tornó tenso. La mirada de mi hija me atravesaba como un rayo. No había palabras que pudieran suavizar el impacto de mis decisiones. El festival en la ciudad comenzaba a cobrar vida afuera, pero aquí, dentro de nuestro hogar, todo parecía detenido en un instante doloroso. Ella rompió el silencio. ¿Qué está pasando entre tú y él? Su voz era firme aunque temía lo que podía desatar al pronunciar esas palabras. La pregunta flotó en el aire, cargada de emociones que no sabía cómo manejar. No podía mentirle más. Es complicado, respondí sintiendo que cada palabra se convertía en un peso sobre mis hombros. No estaba lista para revelar la verdad completa, pero tampoco podía seguir ocultando lo evidente. Complicado, repitió con desdén. Eso es lo que dices cuando no quieres ser honesta. Su decepción era palpable y me sentí pequeña ante su juicio. Mientras tanto, los ecos del festival llegaban a través de las ventanas abiertas, música alegre y risas distantes que contrastaban con nuestra realidad sombría. Un recuerdo me golpeó con fuerza. Cuando ella era pequeña, nos divertíamos juntas en esos mismos festivales, riendo y bailando sin preocupaciones. Ahora, esa conexión parecía una sombra lejana y casi inalcanzable. ¿Por qué no puedes simplemente ser mi madre?, preguntó con una mezcla de tristeza y rabia. Esa pregunta resonó dentro de mí como un eco interminable. ¿Dónde había quedado la madre que solía ser? Aquella mujer que guiaba a su hija con amor y firmeza. El festival continuaba su curso fuera de nuestras paredes mientras yo buscaba las palabras adecuadas para calmar su tormenta interna. Pero nada parecía suficiente para reparar el daño ya causado. Lo siento, murmuré finalmente sintiendo como la culpa se apoderaba de mí nuevamente. No quise hacerte daño. Pero esas palabras parecían vacías en el aire denso entre nosotras. La puerta principal se abrió de repente interrumpiendo nuestro intercambio emocional. Era él, el joven que había empezado a complicar nuestras vidas. Su presencia trajo consigo una nueva ola de tensión, sus ojos buscaban los míos mientras mi corazón se aceleraba por la inminente confrontación. ¿Qué haces aquí?, pregunté casi sin pensarlo, sintiendo que la situación se volvía aún más caótica. Vine a verte, respondió él con una sonrisa nerviosa que contrastaba con la gravedad del momento. Se dio cuenta rápidamente del clima pesado en la habitación, su expresión cambió al notar la incomodidad entre madre e hija. Esto no es un buen momento, le dije sin rodeos, sin poder evitar el tono cortante en mi voz. Mi hija lo observó fijamente como si estuviera intentando descifrar cada matiz en su rostro. En ese instante comprendí que ella también percibía cómo sus mundos estaban colisionando frente a sus ojos. Él hizo un movimiento hacia mí buscando quizás alguna señal de apoyo o comprensión, pero yo estaba atrapada entre dos frentes, su mirada esperanzadora y la decepción ardiente de mi hija. No quiero volver a verte, dijo ella repentinamente, dirigiéndose a él con una dureza inesperada. Las palabras cayeron como piedras sobre nosotros tres, el silencio posterior fue ensordecedor. Es solo un malentendido, intenté justificarme sin saber si realmente creía en mis propias palabras. Pero ya era demasiado tarde para intentar arreglar las cosas, las grietas eran demasiado profundas y evidentes. Él retrocedió un paso al escucharla, pero no se rindió tan fácilmente. No tienes que sentirte así,
dijo tratando de mantener su voz tranquila aunque sabía que todo estaba desmoronándose a su alrededor. No quiero escuchar más, replicó ella con firmeza antes de girarse hacia mí nuevamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas pero decididos a no ceder ante ninguna debilidad emocional. La realidad se volvía más difícil de soportar con cada instante que pasaba, sabía que este encuentro marcaría un antes y un después en nuestra relación familiar. El ruido del festival seguía llenando el aire exterior mientras yo me encontraba atrapada dentro de esta tormenta personal sin saber cómo salir ni qué camino tomar. La confusión reinaba en mi mente, cada decisión parecía llevarme más lejos del lugar donde quería estar. Cuando finalmente logré reunir valor para hablar otra vez, tomé aire profundamente y dije, necesitamos hablar. Pero antes de poder continuar con cualquier explicación o disculpa sincera, ella me interrumpió, no hay nada más que hablar. Su determinación era inquebrantable, sentí cómo se cerraban las puertas entre nosotras otra vez. Con un gesto brusco salió disparada hacia su habitación dejando tras de sí una estela de dolor palpable. El eco del portazo resonó como una sentencia final, ahora estábamos separadas por algo más profundo que simples palabras mal elegidas o decisiones equivocadas. Él me miró entonces, buscando respuestas donde no había ninguna disponible para ofrecerle. Lo siento mucho, susurré al ver su frustración mezclada con confusión por lo sucedido justo delante de él. No sé si esto tiene sentido, admitió él lentamente mientras daba pasos hacia atrás como si intentara salir del caos emocional en el cual nos habíamos sumergido todos juntos sin quererlo ni desearlo realmente. En ese momento comprendí algo aterrador, mis acciones habían creado una brecha imposible entre mi vida anterior y esta nueva realidad llena de secretos oscuros y elecciones dolorosas. La conexión familiar ya no era lo mismo, estaba fracturada por mis deseos egoístas y decisiones impulsivas. Mientras él se alejaba lentamente hacia la puerta principal, sin saber si alguna vez podría volver, me quedé sola frente al abismo creado por mis propias manos, cuestionándome si alguna vez podría recuperar lo perdido o si simplemente había cruzado una línea irreparable entre madre e hija. La atmósfera en la casa se volvió tensa y pesada. La mirada de mi hija, cargada de desconfianza, se posó en mí como un rayo fulminante. No había palabras que pudieran borrar lo que había sucedido, y cada segundo que pasaba parecía alargarse en un interminable silencio. Intenté buscar la forma de explicarle, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó, su voz temblando entre la ira y la tristeza. El dolor en su tono era palpable. No sé cómo explicarlo, respondí, sintiendo que cada intento solo profundizaba la herida. Mi mente buscaba una salida a esta situación, pero cada opción parecía llevarme más lejos de ella. En ese instante el novio apareció en el umbral de la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. La tensión aumentó al instante. Era evidente que él también había sentido el peso de nuestra traición compartida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono que intentaba ser neutral pero que delataba su incomodidad. Mi hija lo miró con furia y decepción. En ese momento, todo se tornó surrealista. La realidad nos había atrapado a todos en una red de secretos y mentiras. Aquella conexión entre nosotros tres se había vuelto un laberinto del cual no sabía cómo escapar. Lo siento, dije finalmente. No quería hacerte daño, ni a ti ni a ella. El silencio se hizo más denso. La mirada de mi hija se volvía cada vez más crítica, como si estuviera buscando respuestas donde no las había. Era evidente que ella sospechaba algo más profundo, sus instintos eran agudos. ¿Sabes lo peor?, dijo ella, rompiendo el silencio. No solo me has traicionado como madre, sino también como amiga. El dolor me atravesó como una puñalada. Intenté acercarme a ella, pero retrocedió con desdén. La distancia entre nosotras crecía irremediablemente. El novio dio un paso adelante, buscando calmar la situación con su presencia física. Pero yo sabía que nada podría arreglarse así, las palabras vacías no podían ocultar la verdad que estaba expuesta ante nosotros. Escucha, dijo él, mirando a mi hija directamente a los ojos. También sé sobre sus encuentros. Sé lo que ha pasado entre nosotros.
Las palabras cayeron como un peso sobre el ambiente ya tenso. Mi corazón se detuvo por un instante mientras procesaba lo que acababa de decir. La revelación era una bomba de tiempo, el secreto compartido ahora era una carga para todos nosotros. Mi hija miró entre nosotros dos con incredulidad y rabia contenida, su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos y yo estaba ahí para presenciarlo sin poder hacer nada para detenerlo. ¿Cómo pudiste? Exclamó ella, ¿cómo pudiste hacer esto? Las lágrimas comenzaron a brotar en su rostro mientras yo intentaba encontrar alguna justificación válida para mis acciones egoístas. Pero no había excusas que pudieran reparar el daño causado, todo lo que podía hacer era quedarme ahí, paralizada por el horror de mis elecciones. El novio intentó interceder nuevamente. No es solo culpa tuya. Ambos hemos fallado aquí, dijo mientras me miraba con complicidad forzada. Pero esto no tiene por qué ser el final. La desesperación brotaba de sus palabras, cada intento por mantener la calma solo hacía más evidente la fragilidad del momento presente. Mi hija dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza como si tratara de despejar sus pensamientos confusos. No puedo creerlo. ¿Qué clase de madre eres? Las palabras resonaron en mí como un eco desgarrador, nunca pensé que llegaría a escuchar algo así proveniente de su boca. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, sentía como mi corazón se rompía lentamente bajo el peso del arrepentimiento y el miedo a perderla para siempre. En medio del caos emocional, decidí dar un paso hacia adelante. Por favor, comencé con voz temblorosa, déjame explicarte. Pero antes de poder continuar, ella giró sobre sus talones y salió disparada hacia su habitación, cerrando la puerta tras ella con un golpe sordo que resonó en toda la casa como una declaración definitiva. Todo estaba perdido. La soledad me envolvió mientras me quedé allí parada junto al novio, ambos conscientes del abismo creado por nuestras decisiones erradas y egoístas. Miré hacia él buscando algún tipo de apoyo o consuelo, pero solo encontré incertidumbre reflejada en sus ojos oscuros. Lo peor era saber que habíamos cruzado una línea sin retorno. Las consecuencias eran inminentes y ya no podía ignorarlas más tiempo del necesario para enfrentar esta nueva realidad. En los días siguientes todo cambió drásticamente. Mi hija evitaba cualquier tipo de contacto visual conmigo, nuestras interacciones eran frías y llenas de resentimiento mutuo. Era imposible ignorar cómo nuestro hogar había pasado de ser un refugio cálido a una prisión helada donde los secretos dominaban cada rincón. Mientras tanto, él seguía apareciendo ocasionalmente por casa, aunque cada vez era más incómodo compartir ese espacio tan cargado de tensión e inseguridades mutuas. A veces intentábamos hablar sobre lo sucedido, pero cada conversación terminaba siendo más dolorosa e insatisfactoria que la anterior. Una tarde decidí salir a caminar por las calles vibrantes de Valencia para despejar mi mente. Necesitaba encontrar alguna manera de aliviar este tormento interno que me consumía día tras día. Las luces del atardecer iluminaban los edificios antiguos mientras pensaba en cómo reconstruir mi relación con mi hija o si siquiera eso era posible después del daño infligido. Mientras paseaba por las estrechas calles empedradas llenas de vida festiva, con risas resonando desde las terrazas cercanas, recordé momentos felices compartidos con ella. Risas durante las fiestas locales o tardes tranquilas viendo películas juntas en casa cuando aún éramos inseparables. Pero ahora todo parecía distante e inalcanzable, esa conexión pura e inocente se había transformado en algo oscuro e irreparable debido a mis decisiones egoístas y erráticas. Al regresar a casa sentí una punzada profunda al notar la puerta cerrada, era un símbolo evidente del abismo existente entre nosotras dos ahora mismo. Su ausencia pesaba tanto como cualquier palabra no dicha entre nosotras. Esa falta resonante sería difícil superar sin importar cuánto tiempo pasara o cuántos esfuerzos hiciera para reconciliarme con ella. Al caer la noche volví a sentirme sola frente al espejo, reflejando no solo mi imagen sino también todas las decisiones erradas tomadas hasta ahora. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de poder volver a mirar esos ojos llenos de confianza sin sentir vergüenza? La incertidumbre continuaría acechándome mientras intentábamos hallar algún camino hacia adelante después del caos desatado por mis acciones impulsivas. La noche se había convertido en un laberinto de pensamientos confusos, donde cada rincón reflejaba mis decisiones erradas. Mirar el espejo me devolvía la imagen de una mujer que había perdido su rumbo.
La casa, antes un refugio cálido, ahora parecía un espacio lleno de ecos de risas que se habían desvanecido. La ausencia de mi hija se sentía como un vacío inmenso, y el peso de la culpa se hacía cada vez más insoportable. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Valencia. Las festividades estaban en pleno apogeo, los colores y las luces eran un contraste con mi estado emocional. La música vibrante resonaba en el aire, pero para mí solo era ruido. Cada paso me llevaba a recordar momentos compartidos con mi hija, risas en la plaza y conversaciones que ahora parecían lejanas. Me detuve frente a una tienda de flores. El aroma fresco me trajo a la mente la última vez que compré un ramo para su cumpleaños. Había sido un día soleado, lleno de promesas y sueños compartidos. Ahora, esas memorias se sentían como dagas en mi corazón. Decidí entrar y comprar algunas flores, quizás podría hacer algo simbólico para intentar reparar lo que había roto. Mientras caminaba con las flores en la mano, el sonido del bar donde solía encontrarme con su novio resonó en mi mente. Recordé cómo había comenzado todo, una conversación inocente que rápidamente se convirtió en algo más profundo e inquietante. Me detuve frente al bar, sintiendo una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Al entrar, el ambiente estaba lleno de risas y música alegre. Me senté en una esquina, observando a las parejas disfrutar del momento sin saber lo que yo cargaba dentro. Un camarero me reconoció y me trajo una copa sin que tuviera que pedirla. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa amable. Solo reflexionando, respondí con voz apagada. Mientras miraba a mi alrededor, vi a algunos amigos de mi hija disfrutando de la compañía del novio que también estaba presente. Su risa resonaba en mis oídos como un eco doloroso. Era evidente que él había seguido adelante mientras yo me hundía en mis propios remordimientos. Decidí marcharme antes de que alguien notara mi presencia allí. Caminé hacia casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Las flores marchitas estaban ya olvidadas en mi bolso, símbolo de algo perdido e irrecuperable. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros felices de aquellos momentos pasados y el impacto devastador de mis decisiones actuales. La soledad se convirtió en compañera constante mientras reflexionaba sobre lo ocurrido entre nosotros tres, ella, él y yo. La mañana siguiente llegó sin compasión, el sol brillaba intensamente mientras yo seguía atrapada en mis pensamientos oscuros. Decidí escribirle a mi hija una carta sincera donde le explicaría cómo me sentía y cuánto deseaba reparar nuestra relación. No sabía si tendría valor suficiente para entregársela, o si sería solo otra forma más de esconderme detrás del papel. Con cada palabra escrita, la angustia crecía dentro de mí, era como si cada frase fuera un recordatorio del daño causado. Al finalizarla, dejé caer la pluma sobre la mesa y suspiré profundamente al darme cuenta del abismo entre nosotras. Decidí salir nuevamente para entregarle la carta directamente a su nuevo hogar, quería enfrentarme a mis miedos cara a cara. Caminar por las calles era como atravesar un campo minado emocional, cada paso me acercaba más al inevitable enfrentamiento con ella. Cuando llegué frente a su puerta, el corazón latía desbocado dentro de mi pecho. Llamé suavemente, no sabía qué esperar ni cómo reaccionaría ella al verme después de tanto tiempo sin hablar sinceramente sobre lo ocurrido entre nosotros. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, sus ojos estaban llenos de desconfianza pero también había un destello familiar entre ellos. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. Quiero hablar contigo, respondí mientras extendía la carta hacia ella. Su mirada se posó sobre el papel antes de volver a mirarme con tristeza reflejada en su rostro. No sé si quiero escucharte, dijo finalmente antes de cerrar la puerta lentamente. El sonido del cierre resonó como un eco sombrío en mi mente, cada palabra no pronunciada era otra carga añadida sobre mis hombros cansados. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, el camino hacia la reconciliación parecía estar más lejos ahora que antes. Pasaron unos días sin noticias ni respuestas por parte de ella, los silencios eran ensordecedores y llenos de tensión inquebrantable entre nosotras dos. Mi vida cotidiana se convirtió en una rutina vacía donde nada parecía tener sentido ni propósito real fuera del recuerdo constante del daño causado. Una tarde recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar.
Era breve pero cargado con una intensidad profunda que hizo latir nuevamente mi corazón con esperanza mezclada con temor ante lo desconocido. El encuentro fue programado para esa misma noche. Llegué al lugar acordado sintiéndome nerviosa e insegura sobre lo que iba a suceder entre nosotras dos después del caos generado por mis acciones egoístas. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara, noté cómo su expresión había cambiado ligeramente. Había determinación pero también dolor reflejado en sus ojos oscuros como si estuvieran buscando respuestas perdidas desde hacía tiempo atrás. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó directamente sin rodeos ni evasivas mientras cruzábamos miradas intensamente cargadas por emociones contradictorias acumuladas durante semanas enteras sin comunicación alguna entre ambas partes involucradas. No sé cómo explicarlo, murmuré sintiéndome vulnerable ante su mirada inquisitiva e implacable. Las palabras fluyeron entre nosotras como agua turbia arrastrando todo lo construido hasta ese momento al abismo profundo donde habíamos dejado caer nuestra relación familiar fragmentada por secretos inconfesables. La conversación avanzó hacia temas delicados donde ambas expusimos heridas abiertas aún sangrantes desde aquel instante fatídico cuando nuestras vidas comenzaron a desmoronarse bajo el peso insostenible del engaño. Finalmente llegó ese instante crucial donde debíamos decidir qué camino tomar hacia adelante después del caos desatado por nuestras elecciones egoístas. Sin embargo, justo cuando parecía haber esperanza renovada entre nosotras dos, un sonido repentino interrumpió nuestro diálogo tenso. El timbre sonó insistentemente desde atrás. La incertidumbre llenó nuevamente el aire mientras ambas intercambiamos miradas confusas e inquietantes. ¿Quién podría ser? ¿Qué implicaciones traería esa visita inesperada? El futuro seguía siendo incierto mientras esperábamos ansiosamente saber qué consecuencias tendría esta interrupción inesperada para nosotras dos tras haber enfrentado finalmente nuestros demonios internos. El timbre seguía sonando, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Miré a mi hija, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. La incertidumbre se apoderó de mí, preguntándome qué significaba esa visita inesperada. Decidí acercarme a la puerta, con cada paso sintiendo el peso de mis decisiones recientes. Al abrirla, me encontré con una vecina que no esperaba ver. Su rostro mostraba preocupación y curiosidad al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblorosa. No sabía si responder era lo correcto, la situación ya era lo suficientemente complicada sin añadir más confusión. Sí, todo bien, logré articular mientras intentaba calmarme. Sin embargo, el eco de mis propias palabras resonaba en mi mente, recordándome que todo estaba lejos de estar bien. La mujer se despidió rápidamente, dejando una sensación de incomodidad en el aire. Regresé al salón donde mi hija permanecía en silencio, observando cada movimiento mío con atención. ¿Quién era?, inquirió con un tono que delataba su inquietud. No supe si debía contarle la verdad o seguir ocultando detalles que podrían herirla aún más. Solo una vecina preocupada, respondí evasivamente. El ambiente se tornó pesado, las palabras parecían flotar entre nosotras como fantasmas del pasado. La desconfianza había crecido como una sombra sobre nuestra relación. La noche avanzó y las luces de Valencia iluminaban la ventana, creando un espectáculo que solía disfrutar junto a ella. Pero ahora esos momentos parecían lejanos y casi irreales. Sentí como el vacío se hacía más profundo entre nosotras. No puedo seguir así, dijo al fin mi hija, rompiendo el silencio que nos envolvía como un manto opresivo. Su voz era firme pero cargada de tristeza. Necesito espacio. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir?, cuestioné, aunque en el fondo sabía la respuesta. Ella necesitaba alejarse del caos que había creado mi vida. Voy a mudarme, respondió sin titubear. Esa decisión no solo afectaría nuestra relación, también marcaría un punto de no retorno en nuestras vidas. La idea de perderla me llenó de pánico, pero al mismo tiempo comprendí que había sido yo quien había permitido que esto sucediera. Había cruzado límites que nunca debieron ser cruzados. Por favor, intenté suplicar mientras buscaba las palabras adecuadas para hacerla cambiar de opinión. Podemos resolverlo juntas. Pero ella solo movió la cabeza lentamente, mostrando su determinación.
El aire se volvió denso entre nosotras y sentí cómo cada segundo se convertía en eternidad mientras pensábamos en lo que estaba por venir. Sin embargo, antes de poder continuar con nuestra conversación, sonó nuevamente el timbre. Ambas nos miramos con inquietud. Esta vez era diferente, algo en mi interior me decía que lo que vendría no sería bueno para ninguna de las dos. Me acerqué a la puerta nuevamente mientras mi corazón latía con fuerza. Al abrirla, me encontré con un hombre desconocido que llevaba una expresión seria en su rostro. ¿Eres tú quien ha estado saliendo con él?, preguntó sin preámbulos ni cortesías. La pregunta me dejó paralizada por un instante. ¿Cómo podía saberlo? Mi mente comenzó a correr mientras recordaba cada encuentro furtivo y cada secreto compartido con su novio. ¿De qué hablas?, logré responder, aunque sabía que mentir sería inútil ante la mirada penetrante del extraño. Lo sé todo, continuó él sin vacilar. Y no voy a permitir que sigas lastimando a mi amiga. En ese momento comprendí que este hombre no solo representaba una amenaza para mí, también podía ser el catalizador para desatar más conflictos entre mi hija y yo. Regresé al salón donde mi hija observaba desde la distancia, confundida por lo sucedido frente a la puerta. La tensión aumentó cuando vi cómo sus ojos se llenaban de preguntas sin respuesta. No es lo que piensas, intenté aclarar rápidamente mientras cerraba la puerta tras el visitante inesperado. Pero las palabras se perdieron en el aire pesado entre nosotras. Ella dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse físicamente del caos emocional que había creado nuestra situación familiar tan quebrantada. No puedo creerlo, murmuró antes de girarse hacia su habitación y cerrar la puerta tras ella con un golpe sordo. El sonido resonó en mis oídos como una sentencia definitiva. Ya no éramos madre e hija, éramos dos extrañas atrapadas en un laberinto de secretos y mentiras. Me quedé sola en el salón, reflexionando sobre las elecciones erradas y los caminos tomados sin pensar en las consecuencias para quienes más amaba. La soledad comenzó a envolverme mientras los ecos del pasado volvían a atormentarme, risas compartidas durante los festivales locales y noches enteras hablando sobre sueños e ilusiones perdidas. Mientras miraba hacia afuera por la ventana hacia las calles iluminadas de Valencia, sentí como todo se desvanecía lentamente ante mis ojos. Los recuerdos felices estaban siendo reemplazados por sombras oscuras llenas de arrepentimiento y desconfianza. Fue entonces cuando vi caer una carta bajo la puerta. Parecía haber sido deslizada por alguien desde afuera sin previo aviso ni advertencia alguna sobre su contenido o intenciones ocultas detrás de ella. Con manos temblorosas recogí el papel y lo abrí cuidadosamente mientras me preguntaba si traería respuestas o más preguntas sin resolver sobre nuestro futuro incierto. Al leer sus líneas escritas con tinta negra sobre papel blanco, sentí como cada palabra resonaba dentro de mí como un eco distante pero doloroso. Mamá, necesito hablar contigo. El peso del momento fue abrumador. Sabía que esta carta podría ser nuestra última oportunidad para sanar o podría ser solo otro paso hacia una separación irreparable.